Muy buenas, mis curiosos y curiosas, espero que estéis genial. Aquí Adrián con un nuevo vídeo, os pido disculpas, la verdad es que en noviembre está siendo una auténtica locura, no paran de ponerse en contacto gente conmigo, que quieren hacer directos, entrevistas, que si viajar, o sea, he estado hace unos días en un congreso en Lleida, ahora el 12 me voy a Madrid por el Día Mundial de la Diabetes. Esto es un disparate y la verdad es que no estoy sacando tiempo para YouTube. Y mira que me gusta, pero de verdad que no lo tengo y os pido perdón por ello, ¿vale? Y he aprovechado porque, ya os digo, estuve hace unos días en Lleida, estuve haciendo una presentación muy interesante sobre cosas raras de la diabetes y me dije, jolín, esto no puede quedar en el olvido. Entonces voy a volver a grabarlo, ¿vale? Con presentación. Y os lo voy a contar para que lo podáis escuchar y lo podáis disfrutar vosotros, ¿vale? Así que nada, como de costumbre, si te gusta este vídeo, buen pulgar arriba, suscríbete para disfrutar de este contenido. Y nada, pongo cabecera y comenzamos. Bueno, familia, pues aquí está, bizarradas de la diabetes. Lo anterior, antes con lo que introducí en Lleida no lo voy a hacer porque tampoco quiero robaros más tiempo de la cuenta. Pero, ¿de qué vamos a hablar aquí? Pues vamos a hablar de cosas que están relacionadas con la diabetes y que son muy poco comunes y que se hablan muy poquito y que evidentemente los pacientes que lo sufren pues lo pasan realmente mal, ¿no? Porque tienen poca información, porque tienen poco apoyo, porque muchas veces se confunden unas cosas con otras. Entonces vamos a ver en concreto 6 puntos que creo que son muy interesantes de mencionar y con los cuales vais a aprender todos y seguramente que en alguno de ellos vais a coincidir o incluso os vais a sorprender de que igual estéis en este grupo. Y vamos a comenzar por las hipoglucemias reactivas. Es importante que os diga que las hipoglucemias reactivas no implican que tengamos una diabetes, pero sí que están relacionadas a posteriori con la aparición de una prediabetes o incluso de una diabetes tipo 2. Y estas hipoglucemias reactivas explican muy bien cómo podemos llegar a forzar el páncreas más de la cuenta si nosotros comemos de una determinada manera, ¿no? De una mala manera. Esto es un caso muy exagerado. Esto es una persona a la que se le hace una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos de glucosa. Y fijaros en esta tablita que la insulinemia hace un pico brutal. O sea, hay un pico de secreción de insulina brutal. Esta persona, como os digo, no tiene diabetes. A la hora hace el pico máximo y comienza a descender de manera muy brusca y paulatina, mientras que la glucemia desciende hasta el punto de que a las 3 horas hace una hipoglucemia de 43. Esto es un ejemplo de libro de una hipoglucemia reactiva. Esto es un ejemplo exagerado, pero nos explica muy bien esta idea, ¿no? Que hay con las hipoglucemias reactivas, que son o se presenta en personas que comen grandes cantidades de hidrato de carbono, generalmente con grandes cantidades de azúcares, y donde además en muchas ocasiones le meten poca grasa y proteína. Esto hace que digamos que el páncreas, pues de repente ante esa subida tan exagerada y brusca de glucemia, segregue insulina y se pase segregando insulina. Al final acaba provocando una hipoglucemia que se tiene que corregir de una manera u otra. Y esto, pues, si lo mantenemos en el tiempo, pues al final, pues ya sabéis, ese concepto de forzar el páncreas, diabetes tipo 2. Como todos sabéis, hipoglucemia, aquella glucemia inferior a los 70 miligramos decilitro, y a partir de ella la definición de hipoglucemia reactiva sería esa hipoglucemia que aparece en una persona sin diabetes y que aparece o acontece dentro de las 4 horas después de haber comido. Por eso también se le llama postprandial. A nivel fisiopatológico, es decir, ¿por qué surge? Tenemos 2 escenarios. El primer escenario ya os lo he explicado, hay un hiperinsulinismo relacionado con ese tipo de comidas, bla. Y después hay un segundo escenario, un poco más, digamos, orgánico o de causa interna, vamos a decir, para entendernos. Y aquí no hay hiperinsulinismo, pero hay una serie de problemas, pues como pueden ser algún problema a nivel inmunitario, alteraciones a nivel del glucagón, alteraciones en las hormonas contrarreguladoras, etc. Cosas mucho más complejas, ¿no? Pero si nos vamos a algo más sencillo, nos vamos ya directamente a cuáles son sus causas. Fijaros, gente consumidora de alcohol, los alcohólicos tienden mucho a las hipoglucemias reactivas porque el alcohol es hipoglucemiante. Consumo de grandes cantidades de carbohidratos, lo que explicábamos, y después hay una serie de causas, digamos, físicas o orgánicas
Tenemos por aquí el bypass gástrico, tenemos la cirugía digestiva, intolerancia a la fructosa. Y sobre todo, cuando se estudia una hipoglucemia reactiva, se descarta en primer lugar como causa orgánica el insulinoma, que es un tumor localizado, digamos, a nivel del páncreas y que segrega también insulina. Fijaros que por aquí sale la prediabetes porque, como os decía, en muchas ocasiones la hipoglucemia reactiva se ha asociado ya con presencia de una prediabetes, es decir, de esa antesala a una diabetes tipo 2. Aquí hay una tríada que explica todo esto. Tríada de Whipple, por un lado síntomas de hipoglucemia, que todos nos los conocemos, no vamos a contar cuáles son los síntomas de una hipoglucemia, junto con una glucemia inferior a 50 miligramos de decilitro y una mejoría clínica tras haberse resuelto esa hipoglucemia, que bien o la resuelve la persona o bien la resuelve las hormonas contrainsulares. Y el diagnóstico, una vez que nosotros pues la clínica la tenemos y hemos descartado esa causa orgánica, no se hacen estudios de imagen, no hay un insulinoma, no hay un problema a nivel digestivo ni nada, pues se hacen una de estas tres pruebas. Sobre todo nos interesan las dos últimas porque la sobrecarga oral de glucosa no es muy real, ¿no? Porque la gente no se dedica a tomarse jarabadas de glucosa. Entonces es más interesante hacer un test de comida-desayuno mixta que consta de 500 kilocalorías en un desayuno donde el 64% de su composición son carbohidratos y de ahí monitorizas y ves a ver lo que pasa, o bien ya una monitorización durante varios días, bien una monitorización intersticial continua o flash o una monitorización capilar para ver un poco lo que pasa en esa persona. Esto sería lo ideal porque lo podemos valorar dentro del entorno de la persona, de cómo se alimenta y de todas esas cosas, ¿vale? Y el tratamiento, como veis aquí, tiene una primera fase que es puramente dietética y después tiene una fase que sería más farmacológica. La fase dietética es de sentido común, ¿no? Evitar todo aquello que favorezca el hiperinsulinismo, es decir, evitar azúcares simples y alcohol y buscar una dieta baja en carbohidratos y alta en fibra y proteína, es decir, que haya unas subidas glucémicas muy lentas y no muy pronunciadas para que el páncreas pues no se vuelva loco y segregue más insulina de la cuenta. Comidas más frecuentes y de menor cantidad. E incluso se puede añadir en las comidas, para ralentizar todavía más el proceso, un plus de fibra, como puede ser este Fibramax en las comidas. Si esto no funciona, que generalmente funciona, pero si no funcionara, sobre todo ya en los casos igual más orgánicos, el tratamiento va por un lado en el uso de la carbosa, que es un antidiabético oral que la verdad está en desuso actualmente para la diabetes tipo 2, pero que es muy útil aquí en las hipoglucemias reactivas porque retrasa la digestión de los carbohidratos, ya que su target de acción es nivel digestivo. Y después pues tenemos, esto lo comentaba también, ¿no?, en la charla, que esto es un poco como en la Edad Media. Este tipo de patologías raras pues se prueba de todo, igual que se probaba en la época, aquí pues se prueba con 1000 y un fármacos. Fijaros, sobre todo la metformina aquí señalada, incluso se hacen resecciones quirúrgicas si fuera necesario. Esto ya generalmente ya para casos ya muy graves, muy extremos, ¿no? La mayoría de la gente, yo os digo que con un tratamiento dietético lo tiene solucionado. Y ahora pasamos a la gastroparesia diabética. Esto es una complicación de la diabetes, ¿vale? Es una complicación. Y es la complicación que probablemente menos se hable o menos se mencione, y está muy relacionada con todo el componente nervioso que se asocia al estómago. Lo vamos a ver, ¿vale? El estómago es muy sencillo de explicar, ¿no? Si le quisieras explicar a un niño cómo funciona un estómago, pues sería algo así como una lavadora. El estómago, ya sabéis que se segregan al mismo una serie pues de enzimas, ácido clorhídrico, moco, historias, y después el propio estómago tiene esos movimientos peristálticos y entre una cosa y otra el alimento pues se va trabajando, se va triturando, se va disolviendo, por así decirlo, ¿no? Para que después pase al yeyuno, pase ya a la región intestinal y comience la absorción de los nutrientes, entre ellos de los hidratos de carbono. ¿Qué ocurre en una gastroparesia diabética? Pues que el estómago, a nivel, digamos, motor, ¿no?, a nivel de maquinaria de esa lavadora, va mal, va enlentecido. El bolo alimenticio tarda mucho en llegar al yeyuno. Como veis, es una patología neuromuscular gástrica, donde hay una disfunción a nivel motor y sensitivo. Fijaros, principalmente hay una afectación en la inervación, es decir, en el componente nervioso, tanto intrínseco, que es el mítico nervio vago, que seguramente todos conozcáis, que está
danzando por casi todo el cuerpo humano. Y después una inervación extrínseca, que es un poco ya más ajena a, digamos, al estómago. Y después una serie de problemas secundarios ya propios internos del estómago y que son muy variados. Daños en región mucosa, en región muscular, en la propia vascularización. Y aquí lo que ocurre es que estos daños, sobre todo desde un punto de vista nervioso, están muy relacionados evidentemente. Si esto es una complicación asociada a la diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2, es la hiperglucemia. Al igual que la hiperglucemia favorece la aparición de una neuropatía periférica, daño en los nervios periféricos, en este caso pues lo mismo, daños a nivel de la inervación, digamos, que mueve todo el tema sensitivo y motor del estómago. Con una clínica asociada, como veis, muy desagradable. La gente con la que yo he hablado en Instagram siempre me ha contado que es una patología que toca muchísimo las narices, que a la gente se le quita las ganas de comer, porque fijaros, saciedad temprana, es decir, como poco y ya me lleno. La típica tríada clásica de toda patología gastrointestinal: dolor abdominal con hinchazón y ganas de tirarme pedos. Náuseas y vómitos, que esto aparece en la mayoría de la gente. Imaginaros, ¿no? Si ya partimos de un estómago que va lento, de que no tenemos claro cuándo nos tenemos que igual poner la insulina en el caso de los tipo 1, porque va todo muy enlentecido. Si además le sumamos vómitos, el riesgo que hay de sufrir una hipoglucemia es altísimo. Había mucha gente que me contaba que, vamos, prácticamente en todas las comidas hacía hipoglucemias. Con lo que conlleva además una gran variabilidad glucémica, porque evidentemente las hipoglucemias en la comida se tienen que resolver, después generalmente acabas en hiperglucemia y ya empieza esa montaña rusa durante todo el día de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y esto que veis aquí abajo a la derecha, que tiene como nombre de alien, este bezoar, para explicarlos un poco como las bolas de pelo de los gatos, ¿no? Los gatos forman bolas de pelo, pero tienen esa capacidad de poder sacarlas fuera. El bezoar es como una bola, una pelota de alimento que no se digiere, fibra, alimento que no es capaz de pasar por lo que sea. Comienza a hacer una pelota que cada vez es más grande, cada vez es más grande, y llega un momento incluso que llega a obstruir la región o el paso ya total, y se tiene que intervenir quirúrgicamente a esa persona para quitar esa colección o esa pelota, ¿no? O esa masa de alimento. Es una complicación muy grave, pero bueno, que sí que es verdad que es poco frecuente que se dé. Lo que os decía, ¿cómo calcula la gente con diabetes tipo 1 o el tipo 2 que utiliza insulina los tiempos de espera si el estómago va al paso del caracol y no sabes muy bien, y un día va un poquito mejor y otro día va un poquito peor, y varía tanto según el tipo de comida, ¿no? Pero fijaros qué curioso, los estudios hablan de que hasta el 30% de los tipo 2 y entre un 25 y un 50% de los tipo 1, que bueno, yo creo que va más bien hacia el 25 que hacia el 50, pueden desarrollar algún grado de gastroparesia, o bien grados muy leves que pueden pasar incluso desapercibidos, hasta grados ya importantes, como os lo explico, que afectan y joden completamente la calidad de vida de la persona. Y las medidas que tenemos para tratarlo son, en primer lugar, unas medidas, digamos, higiénicas básicas, ya pues las típicas, ¿no? Pues comer masticando bien, comer erguido, procurar pues evitar cierto tipo de alimentos, ingerir agua en las comidas, bueno, pues ese tipo de medidas, todo lo que favorezca el paso del alimento. Después hay una serie de alimentos top que se han descrito en algunos estudios, como que digamos que el cuerpo es capaz de trabajarlos, o el estómago, fácilmente. Como veis, muchos de ellos pues ya de base, pues bueno, pues fijaros, patatas cocidas, por ejemplo, el puré de manzana, pescado blanco, sopas, cosas sencillas, ¿no? Que al estómago no le cuesta meterle caña. Y entre ellas se describe que el jengibre es muy útil para combatir la gastroparesia, tema por ejemplo de náuseas, de las disritmias esas, ¿no? Gástricas. Y después otras dos cosas muy importantes podrían ser, en el caso sobre todo de los tipo 1, una bomba de insulina. Tened en cuenta que evidentemente con una monitorización asociada, que si nosotros afinamos mucho más nuestro control y además
tenemos esa capacidad de parada predictiva de las hipoglucemias, pues eso es un plus que nos puede ayudar frente a la gastroparesia. Y ya por último, evidentemente, cuantos menos veces al día comamos, es decir, hagamos ayunos intermitentes y menos carbohidratos metamos en el cuerpo, es decir, menos insulina nos ponemos, dieta cetogénica, pues mejor nos llevaremos con la gastroparesia. Así que aquí tenéis otra indicación, sobre todo en el caso de la dieta cetogénica, donde este tipo de pacientes se pueden beneficiar muchísimo de ella. Por eso siempre digo que este tipo de dietas hay que individualizarlas y para algunas personas va a ser ver el cielo. Y después sí que es verdad que también hay una serie de fármacos que se pueden utilizar, aunque importante que los estudios indican que solo muestran eficacia en el corto plazo, es decir, no son fármacos que vayas a utilizar durante toda la vida. Son básicamente la metoclopramida y la domperidona o motilium, que son por un lado antieméticos, es decir, evitan las ganas de vomitar, y por otro lado procinéticos, mueven o favorecen la estimulación, el movimiento del estómago. Dos cosas que es fundamental corregir en la gastroparesia. Seguimos. Necrobiosis lipoídica. Esto no es una complicación de la diabetes, esto es una patología asociada a la diabetes. Sobre todo a la tipo 1. Ya sabéis que la diabetes tipo 1 tiene una asociación muy importante con una serie de patologías autoinmunes, como puede ser el hipotiroidismo, la celiaquía y demás, pero justamente la necrobiosis lipoídica no es una patología autoinmune, pero está por algún motivo muy asociada a la diabetes. Necrobiosis lipoídica que además tiene en el segundo apellido diabeticorum, ¿no? Porque vais a ver la gran asociación que tiene. Necrobiosis que viene a indicar esa alteración en el colágeno, ya veremos ahora para que sepáis concretamente cómo es una lesión de este tipo. Y lipoídica por un color amarillento que se forma en las lesiones, que ahora lo vamos a ver. Fijaros, la afectación en población general es bajísima, 0,3%. Aparece generalmente en torno a los 30-40 años y tiene más prevalencia en la mujer. Pero de este 0,3%, fijaros que en torno a un 50-80% está relacionado con la diabetes tipo 1. Por eso ese apellido de diabeticorum, esa gran relación que existe. Y es una patología de estas que yo llamo tocacojones, ¿no? Que no te mata, pero que sí te merma un poco o te fastidia la calidad de vida, como puede ser una psoriasis, como puede ser un vitíligo, hablando de enfermedades de la piel. Y fijaros, esto es un poco como el conglomerado completo, ¿no? Esto no quiere decir que a todas las personas les vaya a salir esto, pero esto es un poco como la evolución o la tendencia natural que tiene esta necrobiosis lipoídica. Es una dermatosis bilateral, es decir, afecta ambas piernas y suele aparecer, pues, en lo que viene siendo la pierna, por encima generalmente del tobillo. En esa región, digamos, entre la rodilla y el tobillo, por ahí se suele mover el tema. Y son lesiones que empiezan siendo pequeñitas, lesiones anulares, muy enrojecidas, eritematosas, y que a medida que van creciendo, van cogiendo como una coloración más amarillenta. Veis que como en la zona como central coge una cierta tonalidad, en algunos puntos un poco amarillenta. Aumenta de tamaño, ¿no? Ese centro se va volviendo más brillante frente a la periferia, que sigue siendo bastante eritematoso. Y después también aparecen esas telangiectasias que las veis por aquí. Eso lo que se llaman arañitas vasculares, que son como dilataciones de los capilares sanguíneos a flor de piel. Y que bueno, tienen fácil solución, las cosas como son. Y ya en su etapa final, ya es cuando la cosa se complica realmente y aparecen ya pápulas, lesiones e incluso úlceras, como la que veis aquí, esta pequeñita que veis aquí, acompañada de una serie ya de problemas que estas sí que fastidian ya no solo a nivel visual o estético, sino a nivel propia de calidad de vida, ¿no? Porque hay una pérdida de sensibilidad y de pelo en la zona, la piel se pone muy seca, picor, ardor, dolor. Y ya es una putada, ¿no? Y generalmente cuando entramos ya en esta última fase es cuando la persona pues empieza a preocupar y empieza a buscar información y a buscar ayuda.
Tiene dos características que la definen muy bien. Además, una de ellas es que es insidiosa, es decir, que aparece muy lentamente, muy progresivamente. Al principio pues la persona igual no le hace caso, no le da importancia, y solo cuando ya coge un tamaño o unas características determinadas busca ayuda. Y es también recidivante, es decir, tiende a volver a aparecer en el tiempo. Es muy difícil de eliminar, sobre todo ya cuando entra en esa fase de úlceras, toca muchísimo las narices y además es que tiende a volver a aparecer en el tiempo. Y además tiene muy difícil diagnóstico porque, y esto seguramente muchos de los que tengáis alguna patología de la piel lo sabréis y lo habréis vivido, en muchas ocasiones pues el diagnóstico de patologías dermatológicas es complicado porque se confunden unas con otras, ¿no? Y esta necrobiosis lipoídica se confunde con otro grupo o con otros tipos de patologías de la piel. Tratamiento, fijaros, corticoides, una putada muy grande, porque ya sabéis que los corticoides para la diabetes son lo peor. Por ello no se pueden utilizar durante más de 2 semanas. Estamos hablando del acetónido de triancinolona, que yo personalmente no lo he visto en mi vida, pero bueno, aquí parece ser el tratamiento estrella. Importante, si aparece en algún momento efectos secundarios, sobre todo urticaria intensa, o ya veremos signos de infección en la zona, pues paramos el tratamiento de inmediato. ¿Tenemos otras alternativas? Pues sí, tenemos por ejemplo la betametasona tópica, tenemos el ácido fumárico, tenemos opciones. Pero todas estas opciones que acabo de mencionar se paran sobre todo cuando empiezan a aparecer las úlceras. ¿Y qué pasa cuando aparecen las úlceras? Pues que volvemos a la Edad Media y volvemos a probar 1000 cosas, ¿no? Depende de hasta qué punto se quiera meter el paciente, porque aquí, fijaros, estamos hablando de historias, ya no solo corticoides intravenosos, sino que estamos hablando de inmunosupresores, inmunomoduladores, vitaminas, factores, la de mi madre. Muchos de estos tratamientos se utilizan en el cáncer, o sea, es una auténtica locura. Oxígeno hiperbárico también. Y fuera de lo que son las úlceras, para añadir tratamientos a esas dos líneas, ¿no? A la de ese corticoide estrella y el ácido fumárico y la betametasona, pues tenemos otras cosillas por aquí. Como os digo, se prueban muchas cosas y esto es un poco como prueba y error en la Edad Media. Incluso se llegan a utilizar hasta antipalúdicos, es decir, tratamientos para la lepra, movidas súper raras. Por ejemplo, una chica me escribió hace no mucho y me dijo que ella en su necrobiosis le había ido súper bien la luz ultravioleta. Así que bueno, si alguna persona me está escuchando y tiene esta patología, que sepa que por aquí puede haber un camino interesante. Y ahora vamos a pasar a un tipo de diabetes, porque inicialmente esta charla pues iba a coger y iba a hablar de los tipos más raros de diabetes. Iba a hablar de diabetes MODY, de diabetes LADA, de diabetes igual asociada a patologías como la fibrosis quística o el síndrome de Down, pero pensaba que iba a ser muy coñazo y al final pues decidí hacerlo de esta manera y yo creo que esto fue un acierto. Pero sí que es interesante mencionar la diabetes tipo MODY porque es muy poco frecuente y la gente me pregunta pues bastante por ella. Entonces, os voy a contar de qué va esto de diabetes tipo MODY, porque la verdad es que es muy sencilla de explicar, pero después se vuelve muy compleja cuando comienzas a meterte a fondo en ella, ¿no? En esencia, una definición muy sencilla de diabetes tipo MODY es aquel tipo de diabetes que tiene características de diabetes tipo 2, pero que aparece en población pediátrica. Y fijaros las características que tiene. En primer lugar, que es 100% genética, ¿vale? Esto es importante recalcarlo, con una tendencia a moverse entre generaciones de familias muy importante. Muchos de estos niños que debutan ya se siguen de tiempo porque se sabe que las papeletas de que pueda aparecer una diabetes tipo MODY en ellos son altas. Y además es un tipo de diabetes que solo afecta a un gen. Solo hay un gen afectado, por eso también se le llama monogénica. Es muy poco común, no sé si era como el 1 o el 2% de todos los casos de diabetes que hay en el mundo, pero dentro de lo que es pediatría, curiosamente es el segundo tipo de diabetes más común, obviamente superado por la diabetes tipo 1. En cuanto a qué ocurre o cómo se puede explicar la putada mayor o menor que tiene esta diabetes tipo MODY, pues fijaros, se explica de la siguiente manera.
Imaginaros que la insulina, desde que se fabrica hasta que se almacena y finalmente se transporta, tenemos pues una cadena, ¿no?, de montaje, una cadena de distribución, y en un punto en concreto hay un fallo, hay un error, hay una máquina que por lo que sea va mal, o hay que estar cada 2x3 reparándola, y entonces el proceso se enlentece. No hay un daño hasta el punto de fastidiar las cosas como una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2, pero sí que hay algo que está ahí, pues tocando las narices, haciendo que la cosa vaya más lenta, y pues nosotros teniendo que tomar decisiones más o menos complejas dependiendo del tipo. Porque, fijaros aquí, se han definido hasta 13 subtipos. Esto es una auténtica locura, y aquí es donde la cosa se complica, y por ello es tan importante el tema de estudiar la genética de esta gente. Se describen 13 subtipos, los podéis estar viendo aquí. Fijaros, por ejemplo, el MODY10 está asociado a lo que se denomina diabetes neonatal, que yo personalmente en los 10 años que llevo trabajando en pediatría solo he visto un caso. Y bueno, hay algunos que son realmente súper raros. Por ejemplo, el MODY, ¿cuál era? El MODY4, que se relaciona con una agenesia de páncreas, es decir, que falta como el cuerpo y la cola del páncreas, no sé. Y solo se han descrito como 50 casos en 100 años. O sea, hay algunos tipos de MODY que son completamente anecdóticos. Y tan anecdóticos que el 95% de los casos se engloban dentro de los 3 primeros. Y los vamos a ver ahora mismo. Como os decía, 3 tipos de MODY predominantes. De ellos, del 95% que constituyen los 3, el 85% de los casos es MODY tipo 2. Aquí hay un problema a nivel de esta glucoquinasa, que es una enzima que es una especie como de policía. Básicamente está controlando el cotarro a nivel gastrointestinal y le dice a la insulina en qué momento es bueno que se meta pues a movilizar pues esa glucosa, ¿no?, que se va formando. Es decir, en qué momento tienen que empezar ya a trabajar, porque la cosa pues a nivel gastrointestinal ya está, digamos, terminando. Cuando esto falla, pues la persona no es que tenga un déficit de insulina, sino que esa insulina va un poco como retardada, tarda un poquitín en ponerse a arrancar. Entonces, por ello, digamos que no hay una clínica en este tipo de pacientes, no hay complicaciones. Se suele descubrir pues por o bien porque la persona ya esté estudiada de tiempo, que se sepa que pueda desarrollarlo, o bien pues en una analítica puede aparecer una alteración a nivel glucémico, y a partir de ahí se empieza a tirar del hilo y aparece en la infancia principalmente, y no lleva tratamiento. Generalmente con una buena dieta o plan de alimentación, vamos a decir las cosas con mayor propiedad, y ejercicio, lo tenemos resuelto. Sí que es cierto que en algunas situaciones, como en el embarazo o en enfermedades, uso de corticoides y demás, sí que igual pueden necesitar cantidades o momentos puntuales de uso de insulina, pero por lo general con un tratamiento a nivel alimentario y a nivel de ejercicio lo tienen resuelto. No ocurre ya tanto con el MODY tipo 3. 10% de los casos, alteración en este HNF1A, suele aparecer en la adolescencia, y fijaros, aquí hay muchos más problemas. Hay un defecto en la secreción de la insulina, en las incretinas intestinales, a nivel de glucagón, glucosuria, presencia pues de glucosa en orina, y ya complicaciones. Aquí sí que se han descrito complicaciones a largo plazo si no le ponemos una buena solución. Tratamiento: insulina y sulfonilureas. Los sulfonilureas son unos antidiabéticos orales que tienen un target muy fuerte a nivel renal. Por ello compensan o actúan muy bien para el tema de la glucosuria. Y la MODY tipo 1, que constituye el otro 5% de los casos, pues fijaros, ¿no? Hay una alteración aquí en el HNF4A, sigue habiendo un defecto en la secreción de la insulina y se le suman alteraciones en el perfil lipídico, aparece hacia la adolescencia ya tardía, 16, 18 años, y el tratamiento, como en el anterior caso, sulfonilureas. Ya estamos terminando, vamos a pasar un poco a hablar de factores. Esto, bueno, sabéis que está en mi libro, que está en mi Instagram, estas infografías que hice para explicar a la gente que la diabetes ojalá fuera solo dieta, insulina y ejercicio. Qué fácil lo tendríamos, vamos, yo estaría al 100% del tiempo en rango, porque ¿qué me vais a contar, no? Pero es que esto no es así.
Hay más de 40 factores descritos que tienen o que se interrelacionan con la diabetes, y esto es por lo que explica por qué es tan compleja, tanto en un tipo 1 como en un tipo 2, porque evidentemente muchos de estos factores no los podemos controlar, y los que podemos controlar, pues claro, en ocasiones pues controlar 5 o 10 factores a la vez es un poquito complicado. Y entonces me propuse enseñar los menos comunes, o los que menos conoce la gente, y seguro que alguno os va a sorprender. Por ejemplo, el tema del alcohol. El tema del alcohol es súper complejo. Sobre todo para aquellas personas que están con insulina, tipo 1 principalmente. ¿Por qué? Porque el alcohol inicialmente es hiperglucemiante, y lo es porque, por ejemplo, en el caso de las bebidas fermentadas, pues tienen hidratos de carbono. La cerveza, pues por un botellín de 330, pues hay 15 gramos de hidrato de carbono. El vino, pues por cada 100 mililitros deben de ser como unos 4 o 5 gramos de hidrato de carbono. La sidra, pues lo mismo. Entonces, claro, aquí tenemos carbohidratos. En las bebidas destiladas, cierto es que no tienen carbohidratos, pero en muchas ocasiones las mezclamos con bebidas azucaradas, y pobre nosotros que no lo hagamos, porque como una persona con tipo 1 se esté ciclando una botellita de alcohol a pelo, cuidadito, porque después el alcohol es súper hipoglucemiante. Las hipoglucemias asociadas al alcohol son brutales, súper rápidas. De repente estás en 180 y en 20 minutos te pones en 60. Y además tiene un gran problema, y es que si esa persona se pasa bebiendo o no, tiene una hipoglucemia muy grande, que además en cierta medida es inadvertida, porque el estar borracho se confunde un poco con la clínica de hipoglucemia. Pues llega un punto en el cual incluso la persona se puede desmayar, y el glucagón de emergencia no nos sirve, y no nos sirve porque el hígado es un poco como los tíos, solo sabe hacer una cosa a la vez, y entonces, claro, él está centrado en la metabolización del alcohol, en desintoxicarte, y dice, mira, a mí el glucógeno ese, el glucagón ese me da exactamente igual, no quiero saber nada de él. Entonces no se puede movilizar ese glucógeno para formar glucosa, y la única manera de corregir una hipoglucemia con pérdida de conocimiento asociada al alcohol es cogiendo una vía periférica y administrando glucosa intravenosa, ¿no? Por lo cual, mucho cuidadito, ¿vale? Sobre todo aquellos que tengáis críos con diabetes, mucho cuidadito, y hablar de este tema antes de que empiecen a salir, porque es muy importante. El tema de la preparación de los alimentos como almidón, pasta, arroz, este tipo de cosas, ¿no? Muy en relación con los índices glucémicos, con buscar esas comidas donde el pico de glucemia o de rapidez de ascenso de glucémico sea pues lo más suave posible. Hay que tener mucho cuidadito hasta el punto de cocinar las cosas al dente, porque si nosotros cocemos más de la cuenta, favorecemos en el almidón un proceso que se llama de gelatinización, es decir, más agua que entra y por tanto más rápido se digiere y más rápido sube la glucemia. En cambio, cuando nosotros lo hacemos al dente e incluso vamos un poquito más allá, dejamos que esa pasta o ese arroz se enfríe, se hace un proceso de retrogradación y entonces el índice glucémico desciende. Incluso si se deja suficiente tiempo enfriar, ponte por ejemplo en la nevera, podemos formar ciertas cantidades de almidón resistente que todavía tiene un índice glucémico más bajo. Lo que comentaba, las patologías autoinmunes que están asociadas a la diabetes. Las más típicas, que ya sabéis, son el hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto y la celiaquía, y después hay un gran popurrí de otras que vamos, que las hay que son entre grandes comillas una tontería, como puede ser por ejemplo una psoriasis o un vitíligo, ¿vale? Pero después hay otras historias como la enfermedad de Addison, el lupus, que de verdad no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Muy, muy asociado todo esto a la diabetes tipo 1, evidentemente. Y otro factor que hay que tener en cuenta y que la gente se olvida y no se habla de él es la propia infancia. Los críos, por ejemplo, los niños pequeños con diabetes, tienen unas características muy diferentes a los adultos, van completamente al contrario, los adultos y los adolescentes, porque ellos no tienen fenómeno del alba, ellos tienen lo que se denomina fenómeno del atardecer, es decir, que sus necesidades de insulina tienden a ser mayores hacia la tarde, hacia el final del día, ¿no? Y cuando llega la madrugada, cuando se pasa ya pasamos las 2, 3 de la mañana, comienza a aparecer
ese fenómeno del alba en los adultos, ¿no? Que esas hormonas contrainsulares del despertar que nos tienden a subir hacia arriba, pues en los niños ocurre al contrario. Aparece un fenómeno anti-alba y sus necesidades son súper bajas y continúan bajas hasta la tarde. Por ello, en los niños las hipoglucemias son tan comunes y en muchas ocasiones severas, las hipoglucemias nocturnas. ¿Qué más problemas tienen? Pues que claro, si el niño es muy pequeñito, con bolis de insulina no llega, porque a un niño de 1 año le pones media unidad o 1 unidad de insulina y es como si tú te estuvieras poniendo 5 o 10 unidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que o necesitan una bomba de insulina o, en caso de que no la tengan o no esté indicada, se tiene que utilizar insulina diluida, es decir, coger por ejemplo 1 unidad de insulina y diluirlo hasta cierta cantidad con suero fisiológico y administrar una cantidad X para así poder pues darles ese 0,1 o 0,2 unidades de insulina que justamente necesita ese peque. Y otra serie de problemas, ¿no? Que son muy típicos de esta edad. Pues el tema de las hipoglucemias inadvertidas, porque no son capaces ellos a darse cuenta de que están teniendo una hipoglucemia, no la sabe identificar y en muchas ocasiones pues está el guaje con 40 de glucemia y tan pichi. O la venofobia, el miedo a las agujas. La infancia es una auténtica putada en relación a la diabetes. Fijaos lo del fenómeno anti-alba que comentaba, el tema de la grasa y la proteína, otra grandísima putada asociada a la diabetes, que es que no tenemos bastante con el carbohidrato, sino que además la grasa y la proteína en cierta medida se transforman en carbohidrato pasadas unas horas, en glucosa, y entonces según el tipo de grasa y de proteína que consumamos y las cantidades, podemos igual necesitar una cantidad extra de insulina, y esta se calcula con la teoría de la unidad grasa-proteína. Una teoría que, bueno, qué deciros, no sé si tendría que revisarse o no, porque la verdad es que es muy complicada, en muchas ocasiones acabas en una hipoglucemia, y muchos estudios incluso dicen que trae más perjuicio que beneficio. Lo que sí que está claro que para esas subidas asociadas a grandes ingestas de grasa-proteína, las caminatas van súper bien. Y después, ya por último, mencionar el tema de la glucotoxicidad, es decir, cuando nosotros tenemos una glucemia muy elevada, clásico por ejemplo cuando tenemos una situación de enfermedad, cuando el catéter de una bomba se dobla, cualquier tipo de situación de estas que además nos genera la formación de cuerpos cetónicos y estar en una situación de cetosis, cetoacidosis, pues digamos que esa hiperglucemia hace que se colapsen un poco los receptores de las células y entonces la insulina no es capaz de trabajar bien en ese ambiente. Y por ello, por ejemplo, cuando estamos en una situación de cuerpos cetónicos e hiperglucemia, según la cetonemia que tengamos, pues fijaros, vamos a necesitar cantidades extra de insulina. La diabetes, amigos míos, es súper complicada. Y para terminar, pues bueno, quería dar el punto de gracia, ¿no? Y como ya sabéis que últimamente, pues sobre todo por Instagram, estoy muy metido con los temas de productos caca, productos chachis y tal, pues recopilé 3 productos que la verdad es que no tienen ningún puñetero sentido y son una auténtica basura. Son productos bizarros y nada recomendados. Por ejemplo, este Cruapan, ¿no? Pan por fuera, croissant por dentro. Una mierda, como una catedral. O sea, me ha dicho la gente que esto no se lo come ni un perro. Ni echándole, vamos, lo que le eches. Malísimo. Me han dicho que malísimo, carísimo. Y encima, pues fijaros, harina de trigo perrufera, sin ser integral ni nada, por lo cual índice glucémico a tope. Grasa de palma ahí encima de tercer ingrediente, por lo cual estamos hablando de 13 gramazos de grasas saturadas por cada 100 gramos, que no es nada. O sea, 100 gramos pueden ser igual, se pasa con 2 rebanadas de este pan. Mantequilla, bueno, navina tal, después cantidades de azúcar, que bueno, pues 7 gramos por cada 100, que ya se suben por encima de los 5 que nos interesa. Un montón de conservantes, bueno, una auténtica basura, ¿vale? O sea, ni os molestéis, el propionato cálcico, o sea, ni os molestéis porque esto es una auténtica mierda, no gastéis el dinero en esto, por Dios. O esta parida, ¿no? Esta parida de la industria, que, oye, casi les queda hasta mejor el mensaje poniendo 1 kilocaloría por pieza que poniendo free, ¿no?
free calorías, ¿no? Porque te hace un poco pensar, oye, me sobran 20 kilocalorías al día, pues me voy a comer 20 bocaditos de estos que no sé, que se deshacerán en la boca, no lo sé, porque ya ves tú la mierda por la que están compuesta. Aquí el maltitol, ¿no? Que oye, encima de que tienes caprichito para esos 10-20 kilocalorías que te sobran al día, pues te comes 10 o 20 cacharras de estas y seguramente vayas a cagar súper fino al váter y súper blandito, por lo cual vas a ahorrarte todavía más calorías. Esto es, bueno, fuera bromas, esto es una basura, o sea, no caigáis en este tipo de trampas, ¿vale? Si en un momento dado tenéis un poco de ansiedad, tenéis que comer algo, comeros un alimento que sea frío, que tenga pocas calorías, que sea natural. Tenéis 1000 cosas, ¿no? He hablado de ellos, tenéis infografías, por ejemplo, encurtidos como pueden ser los pepinillos o las cebolletas, las guindillas, gelatinas que sean 0%, buscándolas bien, ¿vale? Porque hay gelatinas que son una auténtica basura. Frutas que sean poco calóricas porque tengan pocos carbohidratos, como pueden ser las frambuesas, como puede ser pues el melón, la sandía. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero esto no es un ejemplo de ello. Esto es el típico producto para quitar ansiedad, que es una auténtica mierda. Y bueno, y esto es una auténtica parida porque, oye, como España no tiene pocas cafeterías por metro cuadrado, pues ¿para qué? Tienes un antojo de café, ¿para qué vas a ir a una cafetería cuando te puedes comprar este bote copado de azúcar, que sabrá seguramente a mierda, que vale 4 pavos y que tiene la particularidad de que le das la vuelta, no sé dónde pulsas y por rollos de termogénesis te calienta el café? Entonces, la industria siempre creando mierda y llamando la atención. Y cuanto más ya intenta llamar la atención, más mierda es lo que te vende. Eso, vamos, está demostradísimo. Y bueno, esto es básicamente lo que es la presentación. Nos vamos ya a ir al vistazo ya general. Plom, aquí me tenéis. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Tenía ganas de grabároslo. Al final, pues fijaros, se ha quedado en más o menos 3/4 de hora. Ha sido una presentación pues larga, espero, bueno, y daros las gracias a los que hayáis llegado hasta aquí y espero que la hayáis disfrutado. Yo os dejo, ¿vale? Que tengo un montón de cosas que hacer. Hoy es sábado y como siempre, pues oye, pues Adrián los sábados en vez de descansar, pues se dedica a terminar cosas. Voy enlazando una con otra. Esta es como la cuarta o la quinta cosa que tenía que hacer en el día de hoy y ya está hecha. Ya me quedan poquitas. Me voy a ir al gimnasio a descansar un poco la mente y después sigo. Así que nada, familia, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Buen pulgar arriba si es así. Suscribiros si no lo estáis para seguir disfrutando de este contenido y nos vemos muy pronto. La verdad no os voy a decir cuándo, espero que la semana que viene os pueda tener vídeo y si no, pues para la siguiente, que os digo que este mes es de auténtica locura. Un besito a todos, mi nombre es Adrián, para lo que necesites y nos vemos pronto. Curiosos.